Em, Mira, hablábamos a propósito de la tragedia de Estados Unidos, ¿no es cierto? A propósito de la migración, de algunos artículos que salieron el fin de semana en algunos diarios, donde el director de la PDI se refería a la influencia que han tenido, por ejemplo, la migración extranjera en el tipo de delitos que se cometen en nuestro país, una denuncia que hubo el fin de semana de un juez que se apersonó en una cárcel y también descubrió, ¿no es cierto?, este método de tortura y de presión que se ejercía contra los delincuentes primerizos y se extorsionaba a sus familias, una serie de prácticas como el sicariato, en fin, que son muy complejas y que han hecho mucho más difícil la situación en nuestro país respecto al tema de la seguridad y de la delincuencia, un tema que sin duda preocupa a nuestro país. Para conversar sobre los últimos hechos de violencia, sobre el manejo de las autoridades respecto a todos estos temas que abordan el tema de la seguridad, vamos a conversar con el expresidente de Renovación Nacional y actual senador por la región de Atacama, quien además es integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Rafael Proens. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, Juanita, gusto saludarla. Muy bien, aquí pronto salir al Congreso. Senador, cuando se observa lo que aparece en los medios de comunicación y el problema que hay en materia de seguridad que tiene que ver con distintos aspectos y que además son fenómenos que pueden diferir un poco entre el sur y el norte, uno se pregunta, ¿esto apareció en los últimos meses? ¿Cómo pudimos llegar? Porque esto tiene que haber sido un proceso. ¿Qué pasó que llegamos a este punto? Juanita, lo primero quiero decir que cuando uno le quita la facultad que tienen las policías de actuar, como era en el pasado, cuando al delincuente se le trataba como tal y no eh, tan apegado a las normas de derechos humanos, sino que como era, obviamente que el delincuente y la sociedad asume que la policía no lo protege por un lado y el delincuente asume que no puede actuar contra ellos. Y ahí es donde se crea esta situación de que no hay un control, de que no hay normas o límites para ciertas cosas, y obviamente que el que gana terreno es el delincuente, porque usted y yo, y mucha gente de este país, la mayoría, a las 6, 7 de la tarde ya estamos en las casas y no salimos más. Y eso quiere decir que le estamos entregando las ciudades a los delincuentes, a los narcotráficos y a la gente que hace vulneración del derecho de todo el resto de la sociedad. Ujú. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Primero que La Claudio, todo, buenos días. sí, buenos días, senador. Bueno, primero que todo, bueno, a propósito de lo que usted decía respecto de las policías, igual hay que hacer el punto de que no podemos pensar que la policía, para que sea efectiva, tiene que actuar sobre la base de pasar por encima de derechos fundamentales. Eso imagino que No, está, que todos pensamos lo mismo, solamente para que quede bien sí, claro el punto. Y lo sé. solamente lo que quiero decir, Claudio, es que la policía tiene un margen de acción y todavía ni siquiera está pudiendo aplicar ese margen de acción porque está siendo muy fiscalizada. Y además, si tú analizas y en un proceso de poder, de concurso para poder postular a Carabineros de Chile específicamente, de 15.000 personas que postulaban para una plaza de 2.200 personas, hoy día solamente postulan 380. Entonces, hay algo ahí en que incluso los aspirantes a esta institución tampoco se sienten seguros de participar en ella, porque saben que por cualquier falla, cualquier error administrativo, lo que sea, lo echan de la institución y pierde todo el camino que él ha desarrollado. Y es Ujú. una realidad de hoy día. Sí. Solo 380 personas postularon, tanto al cuadro de suboficiales como al cuadro de oficiales. Entonces tenemos un problema mayor porque policía no van a ver. No Sí. van a ver a raíz de que la propia institución dijo que se iba a demorar 2 años en preparar a los policías hoy día. Ujú. Bueno, y segundo, lo segundo que quería comentarle, senador, es que en décadas pasadas, porque este es un proceso que, como decía Juanita, no es de un día para otro. El ingreso Sí, de el crimen estamos de acuerdo. organizado puede ser que personas que quizás tengan interés de delinquir
por su cuenta entren al territorio y lo hagan. Pero acá estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de carteles derechamente de narcotráfico, que son procesos que demoran bastante tiempo en darse. Y de hecho, ya desde hace décadas se hablaba de esto en nuestro país en los años 90, sin ir más lejos, cuando había menos fiscalización a las policías, tenían mayor libertad de acción que la que usted se indica que tienen actualmente. Ya habían este tipo de preocupaciones respecto del ingreso de el crimen organizado a nuestro país. Recomiendo en ese sentido leer el libro del Premio Nacional de Periodismo Juan Pablo Cárdenas, Un peligro para la sociedad, que por cierto fue director de esta radio, donde denuncia también ahí un hecho que nunca quedó aclarado respecto del vínculo del llamado Señor de los Cielos con nuestro país. Entonces es algo que se viene dando desde hace bastante tiempo, senador. Sí, efectivamente es así. Yo recuerdo que mis críticas, porque yo he estado en diferentes cargos y creo que de todos los cargos que he estado, el menos importante fue el que con el que me presentaron ustedes. No es que no sea importante dirigir un partido, pero cuando uno está de alcalde, de concejal, de intendente, se da esto. Y mi gran crítica siempre fue de que se permitía mucho el microtráfico por buscar al proveedor mayor. Y yo creo que esa estrategia que se hicieron, yo no soy experto en la materia, pero yo creo que cuando uno elimina la distribución, termina eliminando al proveedor mayor. Pero acá se permitió mucho eso y la verdad que esto ya tomó un carril distinto. Ya yo creo que hoy día el narcotráfico, el quizás estar mandando a sicarios a hacer ciertas labores que antiguamente en este país no se daban. El más connotado fue donde está involucrada el economista que fue ahí en la calle Seminario, que fue encargado por una persona, no me acuerdo el nombre, pero exacto, él. Eso fue lo más conocido que teníamos en el último tiempo. Hoy día la razón te la está dando a ti en el sentido de que ya son demasiados los crímenes que se cometen sin razón alguna. ¿Cómo es normal que en una región como Atacama, chica, a una persona lo balen en la cabeza siendo una persona en situación de calle? Entonces eso ya está tomando otro cariz y comparto contigo que esto no es algo de hoy día, es algo de hace mucho tiempo que se planificó. A lo mejor no tuvimos la visión de darnos cuenta de la magnitud de lo que esto iba a pasar, pero sin embargo hoy día está y hay que enfrentarlo. Y para enfrentarlo yo no quiero ser una persona que me quede callado. Yo veo que el gobierno en estos 3 meses no hay proyectos de ley, no se presentan a la comisión a explicar cuál es su programa con respecto al tema de la delincuencia, y yo veo más bien a un gobierno indolente en esta materia que le preocupa a todo Chile. En Iquique ya están apareciendo marchas, y esto puede terminar en otros lados también reclamando porque la sociedad se encuentra insegura. Y yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad, siendo que no es el responsable de lo que estamos hablando. Pero hoy día le toca a él administrar el problema, es él el que está bajo el mandato de hacerse cargo del país y por lo tanto ellos tienen que tomar la herramienta del caso. Yo por lo menos mi queja, y esto lo digo públicamente, es porque el gobierno no se presenta a la Comisión de Seguridad Pública y siempre tiene algo. Solamente ha ido el subsecretario de Seguridad por un tema puntual, que fue el tema analizar la situación de Valparaíso. En lo que sí yo me hago parte de lo que dijo el alcalde Char. Aquí las penas son muy pequeñas o muy bajas para actos delictuales tan altos. Él en esa comisión pidió subir las penas a todas las personas y yo creo que ese es uno de los caminos que tenemos que hacer, subir las penas, porque de lo contrario es la famosa puerta giratoria de que tanto hemos hablado y no avanza ahora. El senador ha tocado varios puntos. Yo recuerdo, soy periodista vieja, yo recuerdo haber hecho por allá por fines de los 80. Experiencia. Es que yo recuerdo haber escrito un artículo por allá por los 80, fines de los 80, que se llamaba Chile pasadizo de la droga, ¿Sí? que generó mucha molestia en esos años, porque se supone que esas cosas no pasaban en Chile. Bueno, la historia ha demostrado que ya pasaban en esos años y que aquí las autoridades sucesivas miraron para el lado.
Efectivamente. Es cierto que todo gobierno es responsable de lo que ocurre. El actual gobierno, por supuesto, es responsable de lo que ocurre hoy. Pero lo que ocurre hoy, insisto, no es de ahora. La pregunta es, ¿qué pasó? Porque usted decía hace un rato, senador, y perdón que entre un poco a lo que usted dijo, de que el error pudo haber estado en dedicarse a buscar a los proveedores, a los grandes, ¿no es cierto? Y se dejó que aumentara la distribución. El problema justamente está en que durante todos estos años que pasaron, o los grandes tenían muy buenos contactos, o no se hizo ningún trabajo de inteligencia, porque resulta que aumentaron los pequeños los distribuidores, pero a los grandes no se les encontró nunca. Durante todos los años pasados, nunca se encontró a los grandes representantes a propósito del vínculo del Señor de los Cielos. Se sabe, hoy día se dice que parece que están el cártel de Guerrero, que está el Sí. tren de Aragua, se instalaron en los últimos 3 meses. Parece que vienen instalándose hace tiempo, pero acá tiene que haber gente con mucho poder que está mirando para el lado y yo creo que sería interesante a lo mejor empezar a buscar ahí, en los grandes que están protegiendo a esa gente. Efectivamente, Juanita, yo creo que usted entendió perfectamente lo que dice. O sea, cuando era paz de pasada, quizás Chile tenía un problema menor, porque al final era un puerto de salida para que llegara a otros lados. Pero cuando usted cierra los puertos, la droga se queda en Chile, se empieza a distribuir en Chile y se empieza a consumir en Chile. Esto no es novedad que hoy día se está consumiendo, la droga se consume en Chile hace muchos años. Y lo que pasa es que últimamente está ligada a temas delictuales, que es lo que más nos tiene impactado como sociedad. Antes eran consumidores, hoy día estamos en una etapa muy compleja, tal como lo dice usted. Y yo comparto que esto viene de hace muchos años atrás, y esto en la época de los 80 también se hablaba de esto. Yo me recuerdo de situaciones puntuales, entonces yo creo que hoy día tenemos que tomar como país una decisión importante. O abordamos esto de una vez por todas para defender a la mayoría de los chilenos que están ajenos a esto, o nos dedicamos a combatir para que la delincuencia siga tomándose las calles, siga tomando las ciudades y después no sepamos cómo abordar este tema. Creo que la experiencia del Salvador no es la que queremos nosotros, pero si al final de cuentas no somos capaces de combatir el narcotráfico y la delincuencia en Chile, un proceso como ese significa hacer caso omiso de muchas organizaciones internacionales para poder tomar el control del país y darle a la gente común y corriente un estándar de vida normal. No creo que sea el mejor camino, pero sin embargo en ese país se tuvo que tomar porque la situación ameritaba que así fuera, porque ya los narcotráficos estaban tomándose el país entero. Y con respecto al alcance que usted hace de que aquí debe haber personas muy influyentes, debe haberlo. Debe acordarse que con el Cabro Carrera hasta había una persona del Poder Judicial involucrada que los defendía. No sé si se acuerda bien de eso. Sí, me acuerdo y me acuerdo del caso del Cabro Carrera. Justamente el otro También. día hacían la comparación donde el Cabro Carrera con un delincuente famoso, ¿no es cierto? Pero era una delincuencia menos brutal, menos Menos criminal. Por lo brutal. menos a su Sí, vecino no se supo nunca que el Cabro Carrera atacara a sus propios vecinos. Hoy día no, no hay ningún control. ningún control. Mire, yo ayer fui a una reunión, llegué a mi casa a las 10, pero le prometo que no venía tranquilo conduciendo en esa hora, ya no con dos ojos, sino con los espejos, el retrovisor y todo, mirando para todos lados, y tratando de protegerme de alguna manera. Eso yo no lo viví. Yo soy de región, pero he vivido muchos años en Santiago, estudié acá, y en los peores casos nunca esto sucedió. Y creo que hoy día hay que tomar medidas, y el gobierno tiene que proponernos cosas a la comisión para poder resolver temas puntuales. Uno es el Ministerio de Seguridad Pública, que es un ministerio técnico. Hoy día la ministra, con todos los cuestionamientos que tiene, va a ser muy difícil que tome una decisión que sea impopular, porque es un ministerio político. Entonces, si nosotros logramos sacar el Ministerio de Seguridad Pública, obviamente va a ser un ministerio técnico en la cual hay que entregar herramientas, recursos, tecnología
a raíz de la falta de carabineros para poder abordar estos temas. De lo contrario, no vamos a poder hacer absolutamente nada y esto se va a desbordar a tal punto que ya en algunos lugares la sociedad se va a empezar a defender por sí sola y es el peor de los caminos que podríamos aceptar nosotros. Estamos conversando con el senador de Renovación Nacional, Rafael Proens, a propósito de los últimos casos de inseguridad pública, de delincuencia, de violencia que se han visto en nuestro territorio. Senador, efectivamente, y ya pasando al plano de qué se puede hacer, ¿no? Para tratar de revertir esta situación, una de las primeras cosas en que uno pudiese pensar que se necesitan, claro, es más presencia policial, es más efectivos en las calles, pero de nada sirve tener más presencia policial, más efectivos en las calles si, por ejemplo, no saben qué hacer. Y en ese sentido es muy importante el trabajo de inteligencia que se puede hacer. Sabemos que hay un déficit en nuestro país en esa materia, en cuanto a inteligencia policial y en general respecto de nuestras Fuerzas Armadas y de orden. ¿Cómo avanzar en esa dirección también? Porque efectivamente, y también no necesariamente con mayor presencia policial o militar, esta cosa se soluciona, es cosa de ver lo que pasa en México o en Brasil, donde prácticamente ya esto está totalmente militarizado, la lucha contra el narcotráfico y el avance de los carteles sigue estando presente, no solamente en esos territorios, sino que en el resto del continente también. ¿Qué hacer en ese sentido? Porque efectivamente lo que queda en uno es la sensación de que se ha perdido mucho tiempo en medidas que son efectistas, que a lo mejor son buenas a la vista, ¿no? O a lo mejor son populares porque es lo que claman las personas como mayor presencia policial, pero no van al fondo. Durante los últimos años, una de las principales medidas de orden público fue la expulsión de inmigrantes, como vinculando necesariamente esta situación a la población inmigrante cuando sabemos que tampoco es así. Se expulsó a muchos inmigrantes que no tenían nada que ver con el tema y los delincuentes chilenos acá en Chile estaban muertos de la risa. Estoy de acuerdo con usted. Yo siempre he pensado que un inmigrante si comete un delito, no un delito grave como lo que estamos hablando, ni siquiera debería tener un juicio, debería ser expulsado del país de forma inmediata y con prohibición absoluta de ingresar al país para el resto de sus días. No podemos estar llenando nuestras cárceles en pos de los propios reos chilenos que están ahí hacinándonos. Para mí, el Estado de Chile es el mayor atropellador de los derechos humanos con respecto a la gente que está en la cárcel. En mi región, en un lugar oscuro, que no tiene luz, no tiene nada, con muy poco servicio higiénico, estoy hablando solamente para las mujeres, 170 mujeres, metidos en un subterráneo de la cárcel, viviendo hacinadas. Eso es atropellar la dignidad de las personas. Y ahí lo que está haciendo usted es crear una escuela de delincuencia. Por lo tanto, si nosotros queremos salir de este tema, primero tenemos que tratar de enfocar que esa gente que está ahí, que está siendo amenazada, tal como yo escuchaba recién a Juanita que planteaba que un juez había ido a una cárcel y había visto cómo lo amenazaba, pero si esto es muy antiguo. Ese juez si lo descubrió hoy día, me alegro por él, pero yo lo he escuchado hace más de 20 años atrás, cabros jóvenes que caían por tontera a la cárcel, salían libres durante el día y lo amenazaban que si no llevaba cigarrillos o otras cosas, mejor que no llegara, porque le iban a hacer tales cosas. Al final ese cabrón no tiene los recursos, termina robando para poder cumplir la amenaza que le hacen desde la cárcel y termina condenado de por vida. Esa escuela que hay ahí es letal. Los niños jóvenes que salen de esta dependencia del Sename salen sin un peso, ni siquiera con un pasaje para poderse regresar al lugar de origen. Ni siquiera eso. No, el Estado no le da ni siquiera el pasaje para que se vaya a su casa. ¿Qué hace? Pide. Si no le dan, roba. Y si lo pillan, va preso de nuevo. Entonces, nosotros tenemos que hacernos cargo de una situación muy compleja al interior, como también al exterior de la cárcel. Y Chile está pasando eso, que no le dimos importancia, tal como lo dijeron ustedes en algún minuto, a un tema tan delicado como el que estamos viviendo. Y por otro lado, yo creo que el Estado, a través de los gobiernos regionales, para no echarle la culpa a todo el gobierno, ellos tienen que hacerse cargo de la seguridad pública, no con plata de concursos, no. El gobierno regional de Michoacán tiene que poner la mayor cantidad posible y hacer un plan que en los próximos 3 años
esté en toda la ciudad con cámaras vigiladas, con tecnología, ya que Carabineros no va a ser suficiente para esto, ni ahora ni ni en el futuro, porque no vamos a tener todos los carabineros que necesitamos para proteger. Pero sí existe la tecnología, existen los drones, existe la televigilancia, existen pantallas que usted los puede poner en todas las estaciones del metro, donde a usted le ven el rostro y sabe si una persona buscada o no buscada. Las policías tienen que tener la fuente de datos junto con el Ministerio Público, Gendarmería, cruzada. No puede ser que cada una tenga la información y el del lado no sepa lo que tiene. Así es. Entonces, de repente, un delincuente está con mucho antecedente en una de estas 4 instituciones, pero las otras 3 no saben. Entonces, si cae en la otra, lo sueltan porque es primerizo. Eso yo creo que Chile tiene que terminar. Tiene que tener un sistema de inteligencia interno, el Ministerio del Interior tiene que tener un sistema de inteligencia para que sepa lo que está pasando en su país con respecto a todos estos temas, el cómo abordar, cómo llegar, dónde están instalados los jefes del narcotráfico, pero eso tiene que ser permanente, ¿ya? La ANI está para otras cosas, pero también debería darse una función. Yo no sé si ustedes se acuerdan la famosa oficina del Ministerio del Interior que estaba en manos de un diputado actual. No sé si se acuerdan de eso. ¿Cómo no nos vamos a acordar? Si a mí me costó, tuvo un costo muy alto cuando escribí el artículo que lo denunció, senador. Ya, pero entonces, ¿qué hizo eso? Desarticular cosas que podían atentar contra el gobierno, ¿no? Sí, claro, pero estaba fuera de la norma y fuera de la... Estoy de acuerdo. Sí, claro. Lo que o sea, cuando el gobierno se salta la ley y empieza a actuar de manera irregular, estamos embromados. Estoy de acuerdo, pero vamos al objetivo final. Si nosotros regulamos eso y autorizamos eso para que se haga, estaríamos hablando de otra manera. Pero eso que pasó en ese minuto, fuera de la ley, todo, tal como usted lo plantea, porque también lo recuerdo bien, pero en el fondo lo que le quiero plantear es que si el Estado es capaz de tener estos servicios para atacar o contrarrestar el narcotráfico, la delincuencia y otras cosas mayores que pueden existir en este país, como lo que se descubrió ayer en Pirque sobre el tema del robo de autos, ¿se fija? Pero esas cosas uno las tiene que anticipar. Nosotros vamos como los bueyes, debiéramos ir delante de la carreta, estamos yendo detrás de la carreta. Entonces estamos actuando de acuerdo a la necesidad de la población, estamos reaccionando ante un problema. Así es, tenemos varios temas todavía pendientes, pero estamos conversando con el senador Rafael Proens, senador de Renovación Nacional, sobre el tema seguridad, porque él es integrante de la Comisión de Seguridad. Le agradecemos muchísimo que haya conversado esta mañana con nosotros, senador, que se haya dado el tiempo para hablar sobre este tema. Gracias, Juanita. Gracias también a Claudio por la posibilidad que me da de conversar en temas que son muy complejos y que esperemos que en el correr de los días y a no largo plazo el país tome una decisión importante de poder combatir esto por el bien del resto de los chilenos que estamos presos en nuestras propias casas. Así es, senador. Y ojalá y con la mayor altura de miras posible para que no haya finalmente una solución adecuada. Que esté muy bien. Gracias. A ustedes. Son las 8:03, nos tenemos que ir, Claudio, rápidamente, pero ya viene nuestro director, Patricio López, así que continúen la sintonía, tenemos programa hasta las 10 de la mañana. Nosotros, Claudio, nos encontramos mañana. Que tengan muy buen día. Hasta mañana, Juanita, un abrazo.